Em, este es un tema que, como hemos venido escuchando a lo largo de la mañana, está pues muy actual y muy en boga. Los inhibidores del SGLT2 junto con los agonistas del receptor GLP-1, pero bueno, la idea es qué es lo que pasa, por qué tanto alboroto con este tipo de medicamentos y con estas sustancias. Todos vemos acá como claramente no pasaba nada antes del 2013, ¿cierto? Y no pasa nada después de la publicación de los primeros estudios de canaglifosina. Y el verdadero punto de inflexión llega en el 2015, cuando se publica el EMPA-REC, que desde mi punto de vista parte en dos la historia del tratamiento del paciente con diabetes. De ahí en adelante, cuando uno busca en PubMed, miren cómo hay un aumento exponencial, ¿sí?, de la literatura disponible de inhibidores de SGLT2, que sin duda alguna yo creo que va a seguir aumentando a medida que vamos aprendiendo más y más de qué es lo que pasa con el paciente con diabetes y sin diabetes, pero crónicamente inflamado y alterado. Breve, los inhibidores del SGLT2, pues no vamos a hablar mucho de esto, pero claramente hoy hemos ido aprendiendo cómo son múltiples los mecanismos fisiopatológicos que llevan a que un paciente haga diabetes mellitus tipo 2. Ya vamos en 12, como lo habrán leído muchos de ustedes en la última publicación completa de fisiopatología de diabetes, y los inhibidores del SGLT2 se centran acá, o fueron diseñados de una manera inicial para, como propuesta de manejo del paciente con diabetes, pensando en esto, en mejorar ese defecto renal que hace que el paciente con diabetes tenga reabsorción aumentada de glucosa, lo cual empeora la hiperglucemia. La idea era simplemente esa: usar el mecanismo de acción del riñón como protagonista, recordando que el riñón produce glucosa, utiliza glucosa y reabsorbe glucosa. Entonces, la idea era bloquear ese exceso de reabsorción de glucosa para bajar el azúcar, punto final. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene diabetes, dejando un poquito al lado los inhibidores del SGLT2? Todos sabemos, lo decimos hasta el cansancio, es una enfermedad que afecta gran parte de nuestra población, y esto va a seguir aumentando a medida que aumenta el sobrepeso y la obesidad en nuestro mundo. Y todos sabemos también que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica da cuenta de la mayoría de muertes en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos también que tener diabetes duplica el riesgo de tener cualquier evento cardiovascular asociado, y que en el momento en que un paciente se diagnostica con diabetes se le reduce la expectativa de vida en 6 años. O sea, usted tiene 50 años y le dicen hoy, señor, está estando diabetes 6,5 de glicada, automáticamente tiene reducción de 6 años de su expectativa de vida. Pero si ese paciente de 50 años es un paciente que uno de los internistas recibe en urgencias hoy infartado, y hoy nos damos cuenta que está diabético, miren cómo la expectativa de vida se le reduce en 11 años. Dejando a un lado, y esto lo hemos aprendido también con la publicación de los estudios pivotales de estas nuevas moléculas para diabetes, ha tomado un papel súper importante la insuficiencia cardíaca congestiva dentro del escenario de la diabetes. Todos sabemos que tener diabetes aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, y que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen mayor prevalencia de diabetes. Y aparte de eso, los desenlaces todos son peores en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva con diabetes. Se hospitalizan mucho más, y la sobrevida es francamente menor cuando se tienen las dos condiciones versus cuando se tiene diabetes sin insuficiencia cardíaca congestiva. El riñón es otro punto sumamente importante. El 50% de los diabéticos desarrollan enfermedad renal diabética en algún momento de su evolución, y existe un riesgo residual considerable, casi del 30%, es decir, hasta la aparición de esta clase terapéutica y de sus efectos protectores a nivel renal, en el mejor escenario con tratamiento óptimo, ese paciente tenía un riesgo residual de enfermedad renal del 30%. Y aparece acá el hígado, que nos tiene sentados a todos y a los que están en casa también conectados,
como un jugador más en el contexto de ese paciente con diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia de enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica es el doble en los pacientes con diabetes versus en la población general. Y si hacemos entonces cuentas de cuántos diabéticos hay y cuentas de que ese paciente con enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica progresa a cirrosis, progresa a necesidad de trasplante de hígado y puede progresar a hepatocarcinoma, entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando o qué debemos aprender a esperar de este montón de gente sabiendo que en el 2030, o sea, pasado mañana, van a haber más de 500 millones de diabéticos en el mundo entero? Hay una relación bidireccional entre diabetes y enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y esta relación es en espiral. Tener diabetes hace que empeoren los desenlaces del hígado graso no alcohólico, y tener diabetes hace que a su vez, y tener diabetes con hígado graso empeora los desenlaces cardiovasculares, que ya de entrada les conté lo que les pasa a un paciente cuando estrena hoy diabetes, pues venía quedando deuda este paciente. La diabetes predispone a que este paciente con hígado graso no alcohólico evolucione más rápidamente y una mayor frecuencia versus aquel que tiene enfermedad por hígado graso no alcohólica sin diabetes. La diabetes aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de muerte por causa hepática, y esta relación va estrechamente directamente relacionada con el nivel de hemoglobina glicosilada. Entre más alta la glicada de los pacientes con diabetes, más riesgo de morir por una enfermedad hepática cuando se tiene NAF y diabetes, y es predictor independiente de carcinoma. Por el otro lado, visto estato, desde la estatosis hepática no alcohólica, esta aumenta el riesgo de tener diabetes y aumenta también los desenlaces adversos cardiovasculares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la diabetes, el riñón, el corazón y ahora el hígado? Aquí hay una gráfica muy bonita que nos enseña cómo hay un círculo vicioso entre diabetes e insuficiencia cardíaca, y les señalé todo lo que hemos hablado esta mañana, ¿sí? Hay claramente resistencia a la insulina, hay alteración en el metabolismo de los ácidos grasos sistémico y también a nivel hepático, hay hiperglucemia, disfunción endotelial, inflamación y fibrosis. Por eso les va más mal y por eso hay más falla cardíaca en los diabéticos y viceversa. Cuando yo pienso en el riñón, la cosa tiene mucho en común también. Entonces, miren cómo los procesos fisiológicos relacionados a enfermedad renal diabética tienen inflamación, tienen fibrosis, tienen especies reactivas de oxígeno, tienen alteración en el metabolismo de los lípidos dentro de su base fisiopatológica. Y cuando yo pienso en el hígado y la diabetes, de nuevo, la misma historia: resistencia a la insulina, acumulación de grasa hepática, lipotoxicidad, apoptosis celular, autofagia, estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Entonces, no nos queda difícil intuir cómo una cosa va estrechamente ligada a la otra y cómo, si algún medicamento me sirve para una cosa, seguramente me va a servir para otra. Esto es muy interesante, este link que hay entre hígado graso no alcohólico e insuficiencia cardíaca, y la prevalencia es mayor en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, no la reducida, que es la que estamos acostumbrados a leer, es más común, se impacta más, pero hay una relación estrecha entre hígado graso no alcohólico e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y si nos fijamos, acá faltaron los cuadritos de nuevo: más trombosis, resistencia a la insulina, más inflamación y más estrés oxidativo. Volviendo a la diabetes y al paciente común y corriente, como veníamos entendiendo la diabetes históricamente, lo que nos importaba, entre comillas, sin que sea despectivo, era tener un medicamento que a mí me bajara la glucosa y que no hiciera daño. A eso le apostábamos históricamente. Y si pensamos de esa manera simplista, este metaanálisis que a mí me gusta mucho, nos muestra cómo, si yo me fijo en qué hacen los inhibidores del SGLT2 desde el mero punto de vista control glucémico, son unos antidiabéticos regios, me logran la meta triple metabólica, bajan la glicada,
con pérdida de peso y sin hipoglucemia, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, está bien el asunto por ahí. Sin embargo, cambia la ley, cambia la regulación y todos estos nuevos medicamentos son sometidos a estudios orientados a demostrar seguridad cardiovascular. Pero ahí, en esta historia, cuando se publican todos esos estudios, es que aparece la sorpresa. Si estamos buscando no hacer daño y, wow, nos encontramos con que hay beneficio cardiovascular y renal cuando yo uso estos medicamentos. Esto yo sé que se lo saben hasta el cansancio, lo hemos cacareado 20 veces todo el tiempo los últimos años, pero entonces vemos cómo claramente con estos medicamentos se ha mostrado lograr reducir MACE, ¿sí? En diferentes pacientes, ¿sí? En diferentes grupos de pacientes con diferente riesgo cardiovascular, unos de muy alto riesgo, otros ya en prevención secundaria y otros de alto riesgo cardiovascular, diferentes años de seguimiento y en todos es concordante el resultado significativo, sobre todo en hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva. Desde el punto de vista renal encontramos también beneficios indiscutibles que los hemos aprendido también durante todo este tiempo. Aquí está la reducción significativa de lo que se ha logrado usando niveles del SGLT2 en todos los estudios de seguridad cardiovascular. Y aquí está el compendio que nos muestra cómo, según los ensayos clínicos, hay un efecto benéfico en en salud cardiovascular determinada por MES, en insuficiencia cardíaca congestiva y en el desenlace renal compuesto, que de manera interesante y diferente a las agonistas del receptor de GLP-1 impactan en desenlace duro, que es reducción de tasa de filtración glomerular, no solo en albuminuria. El por qué, de nuevo, llegamos a lo mismo, a lo que hemos discutido toda esta mañana. Con el tiempo hemos aprendido que estas moléculas no solo van a actuar en el glucotransportador sodio-glucosa allá en el túbulo renal, su oficio no es solo bloquear esto, ejercen una serie de efectos sistémicos o pleiotrópicos a los que se les ha atribuido este beneficio cardiovascular y renal y que sin ninguna duda modulan claramente la inflamación, la aterosclerosis, la protrombosis que tienen los pacientes con diabetes. Después de aprender esto, surgieron unas preguntas a nivel del mundo. Ok, sucede esto en los diabéticos y hemos aprendido que como es un mecanismo independiente de insulina, no da hipoglucemia. ¿Será que si yo le pongo a un paciente con falla cardíaca estos medicamentos tengo el mismo beneficio cardiovascular? Y la respuesta es sí. Miren cómo de nuevo, tanto dapaglifosina como empaglifosina y sotaglifosina han mostrado beneficio significativo en MACE, en hospitalización por falla cardíaca, de manera independiente a la presencia o no de diabetes. Entonces, esto sigue rompiendo paradigmas. La misma pregunta en enfermedad renal diabética. Si yo se lo pongo a un enfermo renal sin diabetes, ¿obtengo beneficios? La respuesta es sí. Ya tenemos publicados el EMPA-KIDNEY y el DAPA-CKD también en diferentes grupos de pacientes y en diferentes fenotipos que nos mostraron cómo claramente el uso de inhibidores del SGLT2, en este caso dapaglifosina y en el EMPA-KIDNEY, empaglifosina, nos ofrecen reducción de un desenlace renal compuesto que de nuevo involucra desenlaces renales duros. Aquí está el beneficio obtenido, 28% de reducción. Hasta aquí todo estaba claro, pero hoy estamos hablando del hígado y sabemos que todos esos beneficios pleiotrópicos de los inhibidores del SGLT2 entonces son los responsables de lo bien que le va al corazón, al riñón en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica? Ya lo hemos dicho, luego la doctora va a hablar más a fondo de esto. No hay una farmacoterapia específica aprobada a hoy para esto. Y hoy centramos el manejo en los cambios terapéuticos del estilo de vida, con cambios en alimentación, ejercicio de alta intensidad, idealmente, como ya nos los decía Claudia, enfocando todo a la pérdida de peso. Porque si bien es cierto, los estudios muestran que
así yo no baje un gramo, me mejoran muchos de mis parámetros. Perder peso, por lo menos el 10% de peso, se asocia a reducción de fibrosis hepática. Entonces, el objetivo 1A también debe ser enfocar este. Ahora, cuando yo hablo de diabetes, la tendencia entonces, hablando de diabetes y enfermedad por hígado graso, pues deberíamos poder priorizar ciertas clases de antidiabéticos que han demostrado y que están demostrando beneficio a nivel hepático, sabiendo que son tan comunes. ¿Qué tenemos? Tenemos históricamente la pioglitazona, lo habló Guillermo, también tiene un beneficio indiscutible, pero no la tenemos en el mercado. Funciona allí en el metabolismo lipídico a nivel intracelular. Tenemos agonistas del receptor de GLP-1, todos conocemos el link, que es el estudio clave de liraglutida en esta entidad que mostró reducción de fibrosis en un 30% y empiezan a aparecer entonces los inhibidores del SGLT2 como actores importantes en este arsenal terapéutico para el paciente que tiene concomitantemente diabetes y enfermedad por hígado graso. ¿Qué está en curso? Y esto será interesante, el DIN, que es un estudio de dapaglifosina en diabéticos con enfermedad hepática por hígado graso, y el COMBAT, que a mí me parece súper interesante porque MESC es un estudio que va a hablar eficacia y seguridad de empaglifosina con semaglutida. Se acaba en diciembre de este año, hay que esperar que sale. ¿Qué tenemos hasta hoy? Este es un metaanálisis de inhibidores del SGLT2. Incluyó 2 ensayos clínicos controlados seguidos a 24 semanas. Van a ver que el tamaño de la muestra, pues estamos acostumbrados últimamente a estudios de 8,000, 10,000, 17,000 pacientes. Estos son 820 pacientes sacados de 12 ensayos clínicos. Eso ya nos da una luz de cómo la investigación y los estudios son diferentes, seguidos a 24 semanas, que mostraron cómo utilizar inhibidores del SGLT2 disminuyen las enzimas hepáticas de manera significativa. Miren, ALT, en AST no hubo impacto, pero en GGT sí que lo hubo, y disminuyen también de manera significativa el porcentaje de grasa hepática en esta población. Este es otro metaanálisis interesante publicado a finales del año pasado. Incluyó 2 estudios clínicos, 1,017 pacientes, y evaluó la capacidad que tenían diferentes tipos de antidiabéticos en reducir esteatosis y fibrosis. Evaluaron agonistas de receptor de GLP-1, glargina, SGLT2, pipar gamma, comparados con el cuidado estándar de los diabéticos. Y aquí miren cómo de manera significativa los inhibidores del SGLT2 y los PPAR gamma lograron demostrar reducir esteatosis, y como solo estas 2 clases también, SGLT2 y PPAR gamma, lograron demostrar de manera significativa reducción de fibrosis. Le llama a uno la atención el resultado de que el GLP no dio. Esta es una de las limitantes de este tipo de estudios, pues, porque todos sabemos que hay data de agonistas de receptor de GLP-1 que sí, que muestran pues impacto significativo. Hablando de empaglifosina puntualmente como molécula, hay un subanálisis muy interesante del EMPA-REC que muestra cómo en esos pacientes diabéticos con muy alto riesgo cardiovascular, recordemos que el EMPA-REC fue hecho en el 99% de pacientes que ya habían tenido un evento o que tenían múltiples factores de riesgo, reduce de manera significativa índices de esteatosis hepática y redujo también ALT en los pacientes del EMPA-REC que la recibieron. De manera interesante, y esto es una pregunta que aún está por resolver, pero ellos la analizaron allí, es si asumimos, y eso va a ser parte de mi conferencia de la tarde, pareciera estar claro que los pacientes, pareciera no, está claro hoy que los pacientes diabéticos que además tienen enfermedad por hígado graso no alcohólica tienen un mayor riesgo cardiovascular que los diabéticos que no tienen hígado graso. Entonces, una pregunta es, bueno, estos beneficios que han demostrado en este caso puntual en paglifosina, o suceden en ese paciente con diabetes en hígado graso, que de entrada tiene un riesgo basal mayor versus un diabético sin hígado graso. Este estudio demostró que sí, que el beneficio es el mismo independiente de tener o no tener hígado graso. El LIFT
es un estudio pequeñito, 50 pacientes, pero fue aleatorizado, pues controlado, para evaluar eficacia de empaglifosina 10 miligramos versus placebo seguidos a 20 semanas en desenlace primario a cambio de grasa hepática medida por resonancia magnética nuclear y secundario que pasaba con los niveles de enzimas hepáticas ALT, AST y GGT. Aquí ven cómo a la derecha de ustedes de manera significativa los pacientes que reciben por 20 semanas solamente empaglifosina tienen una reducción del porcentaje de grasa hepática. Y este es un estudio que me parece a mí interesante porque incluyó pacientes de reciente diagnóstico, tenían 39 meses promedio de diagnóstico y muy bien controlados, 6.6% de hemoglobina glicada, porque uno a veces dice, ah, no, pues usted le baja el azúcar a uno que tiene 9%, pues le va a mejorar muchas cosas y por ahí de paso el hígado graso. No, miren cómo este estudio con 6.6 de hemoglobina glicada y diabetes nueva, es decir, no habían tenido todo ese fenómeno aterosclerótico que le dan los años, que recibieron empaglifosina 25 versus placebo por 24 semanas, aquellos en EMPA tuvieron también una reducción significativa del contenido de grasa hepática evaluado por resonancia magnética nuclear. Y en estos pacientes hubo también una reducción significativa del ácido úrico y un aumento de la adiponectina, que como ya hemos escuchado, pues se relaciona a mejoría de resistencia a la insulina y de inflamación. Comparado con pioglitazona, empaglifosina también ha demostrado asociarse a mayor reducción de esteatosis hepática y de fibrosis de manera significativa cuando se la damos a pacientes con diabetes y la coexistencia de la enfermedad. Así las cosas, entonces, está claro que la diabetes y la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, pues tienen múltiples vías en común y es a través de efectos pleiotrópicos de estos inhibidores del SGLT2 y en este caso en paglifosina que se obtiene mejoría de estos parámetros y potencial mejoría en el tratamiento de la esteatopatitis y de la fibrosis hepática. Los inhibidores del SGLT2 entonces tienen hasta hoy una evidencia amplia en beneficios cardiometabólicos en un amplio espectro de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que abarca todo el escenario completo de la enfermedad, desde muy temprano con riesgos basales muy bajos hasta aquellos con ya eventos que son dirigidos a la terapia para prevención secundaria. Esto ha roto paradigmas y ha llevado a un cambio de guías y desde el 2020 la evidencia es tan contundente que se promueve que se usen independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada y de si el paciente usa o no metformina cuando está indicado. Son tan importantes que claramente, y esto solo se lo recuerdo porque lo saben, son la primera elección en ese paciente con enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene enfermedad renal diabética. Pero miren cómo la guía los ranquea también muy bien cuando hablamos de ese paciente con un riesgo cardiovascular menor, ese que no ha tenido eventos o que no tiene múltiples factores de riesgo, en el que nos tenemos que centrar en ofrecer un buen control glucémico. Miren que los inhibidores del SGLT2 quedaron clasificados como de alta eficacia para bajar hemoglobina glicosilada y el impacto en el peso, pues es de una eficacia intermedia por debajo de los agonistas del receptor de GLP-1 y de los agonistas duales. Pensando en el riñón, primera línea de manejo en diabetes con enfermedad renal diabética por encima de metformina, los inhibidores del SGLT2 y pensando en el total de los pacientes con diabetes y en el manejo absolutamente integral, qué es lo que deberíamos hacer y es lo que la guía nos invita a hacer. Entonces, nos dice, pónganle un medicamento que le ofrezca beneficio cardiovascular y renal. Ahí nos sirven los inhibidores del SGLT2, puntualmente insuficiencia cardíaca y enfermedad renal diabética. Nos dice, contrólele el azúcar. Ya vimos, buenos para bajar la glucosa sin hipoglucemia y con pérdida de peso, triple meta metabólica. Nos dice, manéjele el peso. No son los mejores, pero también contribuyen y en ese escenario retante de hacer que la gente pierda peso, pues resultan interesantes. Y desde el punto de vista, controle los factores de riesgo cardiovasculares adicionales, también entonces tienen un papel
porque bajan presión arterial, bajan peso y tienen un impacto potencial en mejorar este paciente con hígado graso no alcohólico, que aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes. ¿Por qué esperar entonces hasta el final de los finales para ponerle un inhibidor del SGLT2 a nuestros pacientes con diabetes? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Ya para finalizar, entonces, los inhibidores del SGLT2 tienen múltiples mecanismos que llevan a un beneficio adicional y que se traducen en desenlaces clínicos. La evidencia muestra beneficio cardiovascular y renal, rompe paradigmas y ha llevado a cambio en las guías de manejo. En esos pacientes que tienen una indicación clara, debemos ponerles un inhibidor del SGLT2, independientemente de la terapia antidiabética de base, independientemente de su nivel de hemoglobina glicosilada e independientemente de la meta de hemoglobina glicosilada que queramos alcanzar en ese paciente. Pero, y ese es mi punto personal, deberíamos considerar usarlos de manera temprana en todos los pacientes con diabetes si pensamos desde el punto de vista preventivo, que está tan de moda la salud preventiva. Con respecto a niveles del SGLT2 y enfermedad por hígado graso, pues pueden disminuir incidencia de esta alteración en el diabético tipo 2. Han demostrado reducir contenido graso y fibrosis en este tipo de pacientes y sus efectos benéficos cardiovasculares y renales abarcan los pacientes que tienen las dos comorbilidades. Sin embargo, pues debemos ser claros en que los estudios sugieren un potencial efecto benéfico en el tratamiento, que me imagino que ya nos van a mostrar, pero que a hoy no hay un estudio grande, prospectivo, con un muy buen diseño, un buen tamaño de muestra que evalúe eficacia y seguridad de los mismos y hasta hoy no constituyen una terapia aprobada para esto. Hay múltiples interrogantes si los mecanismos de acción hay, o si existen mejor mecanismos de acción independientes a los que mejoran la diabetes, es decir, hay algo más atrás de mejorar resistencia, inflamación y fibrosis. Es interesante también preguntarnos qué pasa con la magnitud de los beneficios cardiovasculares cuando coexisten las dos enfermedades, sabiendo que la coexistencia ofrece un mayor riesgo cardiovascular. Y otro punto súper interesante, que ya también hay un par de estudios pequeñitos, el impacto potencial que puedan tener en hígado graso no alcohólico sin diabetes. Muchísimas gracias. Entonces, el uso estratégico para atenuar la neurodegeneración creciente en la población mundial relacionada con diabetes con estas nuevas medicinas será una nueva realidad. Es básicamente pensando el futuro en este grupo de pacientes. Yo creo que sí, la evidencia va encaminada mucho más al uso de agonistas de receptor de GLP-1. Hay estudios con exenatida, hay estudios con liraglutida que muestran cómo hay mejoría de parámetros subclínicos y clínicos de pacientes con diabetes y enfermedad neurodegenerativa. Yo creo que eso se va a venir. Con ese GLT2 no conozco datos a hoy, pero sin ninguna duda, pues esta clase de medicamentos, hablo de los GLP, y bueno, no sé si esto tenga un potencial después de los SGLT, ya vimos cómo está el link en la inflamación y en el aumento de especies reactivas de oxígeno y en la resistencia a la insulina. Y resulta que la enfermedad neurodegenerativa también tiene dentro de su fisiopatología mucho de esto. Entonces, la conexión va por ahí. Todos sabemos claramente también cómo los cambios en el estilo de vida, la pérdida de peso, el ejercicio de alta intensidad mejora también desenlaces en enfermedad neurodegenerativa, así que sin ninguna duda todo va aunado. Gracias, doctora. Nos pregunta Marisol Aguirre Rojas, eh, paciente con hígado graso pero sin diabetes, ¿se podría beneficiar de estas terapias? Este es un nicho sumamente interesante, como le decía en la diapositiva final. Yo pensaría que seguramente sí, pero pues debo ser clara, no hay nada aprobado, no están ni siquiera aprobados para manejar hígado graso puntualmente en población con diabetes, pero seguramente, y ya como les dije, hay estudios en no diabéticos con hígado graso y han apuntado hacia lo mismo que les mostré, es decir, reducción de
esteatosis, reducción de contenido graso hepático y reducción de enzimas hepáticas y en algunos casos índice de fibrosis. Gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Bueno, muchas gracias por la conferencia.